2011, el gobierno ruso intentó obligar al fundador de la red social más grande del país a entregar información privada de varios usuarios. Lo que ocurrió después, nadie lo esperaba. Meses más tarde, volvieron a intentarlo. Esta vez querían que bloqueara la cuenta de uno de los principales líderes de la oposición, pero a partir de ese momento, todo cambió. Perdió su empresa, tuvo que abandonar Rusia, creó una de las aplicaciones de mensajería y años después, terminó arrestado en Francia. ¿Quién fue capaz de hacer eso? ¿Por qué respondió así? Y lo más interesante, ¿cómo terminó arrestado fuera de su país? El 10 de octubre de 1984 nació en San Petersburgo un niño llamado Pavel Durov. Años después sería conocido como el creador de las dos plataformas que más han incomodado a distintos gobiernos, VK y Telegram. Pero antes de convertirse en un símbolo de la privacidad digital, fue simplemente un niño curioso. Aunque nació en Rusia, pasó gran parte de su infancia en Turín, Italia, donde su padre trabajaba como profesor universitario. Fue allí donde comenzó a desarrollar una forma muy particular de ver el mundo. Cuestionaba la autoridad, discutía con profesores y prefería encontrar sus propias respuestas. Cuando su familia regresó a Rusia, ingresó a una escuela para estudiantes con altas capacidades. Destacaba por su facilidad para aprender, pero también por su carácter desafiante. A los 10 años, descubrió la programación y encontró en el software algo que encajaba perfectamente con su personalidad, un espacio donde podía construir sus propias reglas. De esta manera, en 2002 ingresó a la Universidad Estatal de San Petersburgo para estudiar filología inglesa y traducción. Aunque su carrera no tenía relación con la informática, nunca dejó de programar. Durante esos años desarrolló varios proyectos que tuvieron un éxito inesperado, como Durov.com, una biblioteca digital, y spbgu.ru, un foro para estudiantes que rápidamente se convirtió en uno de los sitios universitarios más populares del país. Tampoco estaba solo, creció en una familia donde el conocimiento era parte del día a día. Su padre, Valery Durov, era profesor de filología clásica, y su hermano mayor, Nikolai Durov, era un auténtico prodigio de las matemáticas y la programación. Ese nombre, ténganlo en cuenta, que más adelante aparecerá en la historia. Ya en 2006, mientras Facebook apenas comenzaba a expandirse fuera de Estados Unidos, Pavel vio una oportunidad. Si existía una red social para Occidente, ¿por qué Rusia no podía tener la suya? De esta manera nació VKontakte, más conocido como VK. El crecimiento fue espectacular. En apenas 2 años superó los 10 millones de usuarios y terminó convirtiéndose en la red social más importante de Rusia. Para muchos, Durov era el equivalente ruso de Mark Zuckerberg, pero el verdadero desafío no era competir con Facebook, era enfrentarse al gobierno ruso. En el año de 2011, tras una serie de protestas contra el Kremlin, las autoridades exigieron que VK eliminara las páginas de grupos opositores y entregara información privada de algunos usuarios. La respuesta de Durov fue mucho más interesante de lo que imaginamos. Se negaría a entregar dicha información y en respuesta publicó en su red esta imagen: un perro con la lengua afuera y vestido con una sudadera de color azul. Tras esta respuesta negativa, un equipo de policías armados se presentaron en su apartamento, pero Durov se negó a abrirles y tras una hora de espera, se retiraron. 3 años después ocurrió algo todavía más delicado. Durante las protestas del Euromaidán en Ucrania, por segundo día consecutivo, la Plaza de la Independencia de Kiev, conocida como Euromaidán, es escenario de una batalla callejera entre policías y manifestantes. el Servicio Federal de Seguridad, más conocido como FSB, volvió a exigir datos de manifestantes y pidió bloquear la página del líder opositor, Alex Navalny. La respuesta fue algo similar, pero mucho más contundente: publicar el escaneado de las órdenes del Servicio Federal de Seguridad en su página de VK. Vaya, que este hombre no tenía miedo ni siquiera al mismo presidente.
Aquella decisión tuvo un precio a pagar. En 2014 perdió el control de VK, vendió sus acciones y abandonó Rusia. Según explicó después, ya no era posible construir una empresa basada en la libertad de Internet dentro del país. Sin embargo, mientras dejaba atrás una compañía, ya estaba construyendo otra. Junto a su hermano Nikolai, comenzó a desarrollar Telegram, una aplicación de mensajería diseñada con un objetivo muy claro: que la privacidad de los usuarios estuviera por encima de los intereses de cualquier gobierno, y este desarrollo se estaba dando en Dubái. Durante los años siguientes, Telegram creció sin detenerse, mientras otras plataformas dependían cada vez más de la publicidad. Durov apostó por un modelo diferente, basado en funciones premium, suscripciones y herramientas para creadores. En 2024, la aplicación superó los 1.000 millones de usuarios activos y, por primera vez, comenzó a generar beneficios. Pero, cuanto más influyente se volvía Telegram, mayor era la presión sobre su fundador. En 2018, intentó dar el siguiente paso con Gram, una criptomoneda que recaudó cerca de $1.700.000.000 antes de su lanzamiento. Sin embargo, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos bloqueó el proyecto al considerar que incumplía la legislación sobre valores. Fue un golpe enorme para Telegram y para Pavel. Aunque el desafío más difícil todavía estaba por llegar. En agosto de 2024, al aterrizar en París, Pavel Durov fue detenido por las autoridades francesas. La acusación era inédita. Según la fiscalía, Telegram no estaba colaborando lo suficientemente para combatir actividades criminales dentro de la plataforma. Entre los cargos figuraban presunta complicidad en delitos relacionados con tráfico de drogas, fraude, distribución de material de abuso infantil y la negativa a facilitar información a las autoridades. Durante su arresto, la atención no se centró únicamente en Telegram, también comenzaron a circular numerosos reportes sobre su vida personal. Algunos medios publicaron la denuncia presentada por la madre de 3 de sus hijos, quien lo acusó de no cumplir con la manutención y de haber ejercido violencia contra uno de ellos. Durov ha rechazado esas acusaciones. Al mismo tiempo, él mismo reveló que había sido donante de esperma durante años y aseguró ser padre biológico de más de 100 hijos en distintos países. Además, anunció que todos tendrían derecho a una parte de su patrimonio, aunque no podrían acceder a su herencia hasta transcurridos 30 años, es decir, hasta 2055, ya que esta afirmación fue en 2025. Tras pagar una fianza millonaria, Durov recuperó la libertad, aunque quedó bajo supervisión judicial mientras el proceso continúa. Desde entonces, el debate no ha dejado de crecer. Para algunos, Pavel Durov es un empresario que se niega a asumir la responsabilidad de lo que ocurre en su plataforma, pero para otros, es uno de los pocos fundadores tecnológicos dispuestos a enfrentarse a los gobiernos para defender la privacidad de sus usuarios. ¿Y tú qué opinas? ¿Está negando sus responsabilidades o debería seguir defendiendo la privacidad de sus usuarios? Lo cierto es que pocas personas han recorrido su camino como el suyo. Se negó a entregar información al gobierno de su propio país, perdió la empresa que había construido, abandonó Rusia y creó una nueva plataforma basada en el mismo principio que siempre defendió, que la privacidad no debería negociarse. Al mismo tiempo, su vida personal tampoco ha dejado de generar titulares. Su estricta disciplina física, sus hábitos poco convencionales, sus declaraciones sobre la paternidad y sus decisiones fuera de lo común han alimentado durante años el interés del público, tanto como sus proyectos tecnológicos. Si te gustó este video, te recomiendo el caso del joven prodigio que desafió al gobierno de Estados Unidos por defender el acceso libre a la información. Lo que ocurrió después conmocionó a toda la comunidad tecnológica.